El agua es un tesoro invisible que brota de vida todo lo visible, el alma de nuestro planeta y el pilar de nuestra existencia. Sin embargo, cuando hay irresponsabilidad, resulta ser un enemigo que ataca rápido y silencioso y apaga la llama de nuestro ser. Mariana llega a mi vida después de tantos años de intento de tener una familia y Dios me da la oportunidad de ser mamá de una niña hermosa, maravillosa, una niña que tenía unos ojos cafés así grandísimos, súper expresivos, que siempre estaba llena de amor, de abrazos, de momentos hermosos en nuestra familia, ya que ella era la primera hija, la primera nieta, la primera sobrina, entonces te podrás imaginar, ella era nuestro centro, y además que fue una niña muy deseada, siempre queríamos, mi esposo y yo, tener una familia hermosa y en oración le pedí a la Virgen María que me regalara una niña y por eso yo le puse el nombre de Mariana, en honor a ella y en honor a toda esa devoción que yo tengo hacia Dios. Con ella compartíamos muchísimo, creo que vivíamos 24/7 la una a la otra y María, ella y yo teníamos grandes amores, teníamos amor de papas fritas, amor de sol, amor de luna, amor de queso crema, amor de hacer bolitas en pisachi, a la salchicha ya le decía hicha, entonces amor de salchicha. Y el gran amor de todos nuestros amores era el plátano maduro. Y bueno, pues aquí me podría quedar todo el día contándote todo lo que Mariana Novoa significaba para mí y todo lo que ella y yo hacíamos en el día a día. Bueno, Mariana, bueno, mi esposo y yo decidimos meter a Mariana en un jardín infantil que quedara cerca de nuestra casa y yo soy un poco exagerada y busqué más o menos 25 jardines en la ciudad, pero con la convicción de que queríamos un lugar que fuera cerca de nuestra casa para no someterla a los trancones de esta ciudad. Bogotá es una ciudad que aún han pasado 18 años y es llena de tráfico y pues no queríamos someterla a esos trancones, entonces decidimos conseguir un lugar muy cerca a nuestra casa. Este lugar tenía una particularidad, era que tenía una piscina. A mí no me gustaba mucho, a mi esposo sí, y él me dijo como, oye, tranquilízate que vamos a poder conseguir que ella aprenda a nadar. Y creo que nuestra filosofía era que aprendiera a nadar, porque creíamos que podía ser una lúdica en el colegio y pues además de que nadar es igual a salvar vidas, entonces pues ella podía tener como todas estas habilidades y cada vez que íbamos al jardín por X o Y motivo encontramos que la gente hacía muy buenos comentarios, que los niños aprendían a nadar, que eran como peces en el agua y eso pues a mi esposo le dio aún mayor seguridad. Además que yo quería tener más tiempo con mi hijo Santiago, pues él estaba recién nacido, tenía 2 meses, entonces quería compartir más tiempo con él. Eh, ya después de haber escogido tanto, buscábamos también el método Montessori, que tuviera pues Mariana una educación completamente diferente, ¿no? Una educación alternativa y nosotros nos gustaba mucho el método Montessori. Y este jardín pues era perfecto, ¿no? Cumplía con todo lo que nosotros queríamos. Llega el 15 de enero de 2007, que era su primer día de clases, la dejamos en ese jardín infantil a las 8 de la mañana. Como era una niña tan feliz, tan tranquila, pues ella se adaptó muy rápidamente
al lugar había más niños. También los cogimos por eso, porque era un jardín infantil donde solo tenían 20 niños, cosa que pues era mucho más fácil de controlar, que había más seguridad. Y bueno, ella se queda ese día muy tranquila, se quita los zapatos, juega en su arenera. Yo sí creo que estaba intranquila y me devolví a hablar con María. María es la directora del jardín y le dije que Mariana tenía su colita un poco irritada, que por favor no le fuera a poner ningún tipo de cremas y que la lavara pues con agua. Luego me devolví por segunda vez y le pregunté que qué le iban a dar de onces y me dijo que gelatina y manzana. Y bueno, ya después me devolví por tercera vez y le pregunté que si la piscina estaba habilitada. Me dijo que no, que tranquila, que ese día la piscina no iba a estar habilitada. Yo ya salgo del jardín, me acuerdo tanto que hicimos un cruce de miradas, le mandé un beso y salgo a mi día normal. Pero cuando íbamos caminando, Ruth, su nana, me preguntó, niña Orte, no me mostró la piscina. Y yo normal, como una persona normal, le dije, tranquila, no va a pasar nada. Ya yo llego a mi oficina, empecé a trabajar común y corriente, estábamos empezando año nuevo, tenía unas cosas pendientes y a las 11 de la mañana recibo una llamada que cambia mi vida para siempre. Me dijeron que mi hija había sufrido un accidente, pero pues yo me imaginé que era un accidente común y corriente, que se había partido un brazo, un pie, se fracturó, pero no sé, algo en mi corazón, sintió que le había pasado algo completamente diferente. Y es ahí cuando yo empiezo a correr como una loca y empiezo a hacer varias llamadas. La primera llamada que hice fue a Ruth y le pregunté qué le había pasado a Mariana y ella llorando me dijo, Mariana está morada, Mariana no responde. Cuando ella me dice eso, pues yo sentí algo muy raro en mi cuerpo, una desconexión rarísima, y es ahí cuando ella me dice, vamos a la Clínica Chayo. Cuando yo llego al servicio de urgencias de la Clínica Chayo, yo veo hacia el infinito y veo que a mi hija la están reanimando. Y veo a una señora vestida de blanco, que todavía no tengo ni idea quién era, la vi rezando. Y bueno, salió el pediatra de turno y me dijo, lo siento, tu hija se nos fue. Y ahí ya pues sentí una desconexión rarísima. Empecé a pensar porque Dios me había permitido que a mi hija le pasara eso. Empecé a pelear conmigo misma, a pelear con Dios, a pelear con todo el mundo. Y efectivamente pues entendí que mi hija había caído accidentalmente en una piscina, en la piscina de su jardín infantil, en la misma piscina donde yo pregunté que si estaba o no habilitada. Y son cosas que todavía me pregunto qué pasó ahí. Y por todo lo que yo he venido aprendiendo, estudiando, y me he dado cuenta que el ahogamiento es 100% prevenible. Y bueno, María sale de su salón de clases, se le escapa a la profesora porque ella era una niña aún gateadora y esta piscina tenía una manta térmica que mantiene la temperatura del agua. En climas como Bogotá, la temperatura debe estar entre 28 a 32 grados, pero para que no se baje hay que poner una manta térmica. Pero esta manta térmica nunca estuvo anclada. ¿Eso qué hace? Eso da una apariencia de piso firme y yo creo que ella se confió, no vio agua nunca y habían unas pelotas y unos churros distractores y estoy casi segura, por mi lógica, que ella fue a coger uno de estos elementos distractores. Al hacer esto y cogerlo, pues obviamente ella se hunde, la manta térmica vuelve a tomar la posición y nadie la ve ni nadie la escucha. Ahí es donde el ahogamiento es un evento rápido y silencioso. Los niños menores de 5 años no producen ningún ruido al caer y se ahogan en silencio. Aparte también se van directamente al fondo de la piscina, se precipitan directamente al fondo de la piscina y cuando la profesora está en el salón de clases, empieza a contarlos, se da cuenta que le falta uno y empiezan a buscarla por todas partes. Pero a Mariana la buscaron en todas partes
menos en el cuerpo de agua. Y si un niño se pierde, lo primero que hay que hacer es buscarlo en el cuerpo de agua. Me llaman y me dicen, su hija sufre un accidente y pues yo no me imaginé todo lo que estaba pasando. Eh, y el duelo, la misma palabra lo dice, duelo es dolor, pero eso no lo entendía en ese proceso. El duelo tiene varias etapas, entre esas hay una que se llama la negación. Yo duré 4 meses en negación absoluta. Eh, Tenía a mi bebé al que tenía que amamantar y tenía que estar pendiente de él. Y recuerdo tanto que mi mamá siempre me decía, lucha por Santiago. Y ahí es donde mi hermana, que es médica pediatra, me dijo, levántate o te levanto. Pero yo siento que era muy fácil decir levántate o te levanto. Para mí fue muy difícil. Fue un proceso doloroso de no bañarme, de no comer, de no querer hacer diferentes actividades, de no querer trabajar. Yo soy incansable todo el tiempo. Por ahí la gente me dice, mira, es que tú eres una berraca y esa berraquera se le queda a uno ahí realmente. Y bueno, berraca es un término que utilizamos en nuestro país y se queda uno como que pasa, ¿no? En un shock rarísimo y es ahí donde yo toda la vida quise hacer una fundación porque a mí me encanta ayudar a los demás, pero nunca me imaginé hacer una para mí, una fundación en honor a mi hija. Y es ahí donde nace la idea de hacer una fundación para prevenir accidentes infantiles en honor a Mariana Novoa. En Colombia cada 48 horas muere un niño por ahogamiento. Las cifras en nuestro país son bastante alertadoras. En el año 2023 murieron 498 personas y en el año 2024 fallecieron 683. En Costa Rica resulta ser un problema que requiere de mucha atención. Según la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, muestran que en el año 2021 fallecieron 110 personas y en el año 2022 fallecieron 115. Al ser un problema de salud pública y que lo hemos visto en los diferentes países en los que he venido investigando, nos hemos dado cuenta que en Costa Rica también sucede lo mismo que en otros países y la tendencia es casi la misma. Los hombres se ahogan más que las mujeres. El 90% de los fallecimientos por ahogamiento fueron de hombres y el 10% de mujeres. Siendo incluso más preocupante la proximidad de los países latinoamericanos a faltar al cumplimiento y constitución de políticas, legislaciones, campañas de concientización e intervenciones que ayuden a combatir seriamente el fenómeno de los ahogamientos. Un fenómeno tan silencioso que su prevención parece quedar en el olvido. Nunca imaginé que mi historia se convertiría en una misión de vida, pero hoy sé que cada niño que aprende a nadar, cada padre que toma conciencia y cada medida adoptada es un paso más hacia el cambio, desde la educación en la seguridad acuática hasta implementar políticas públicas más asequibles para todos. No podemos permitir que ninguna persona más pierda su vida dentro del agua.